Nos unimos entonces en este domingo 18 de octubre, en el Domingo Mundial de las Misiones, cuyo tema es Reconciliados y Enviados. Y el lema de esta jornada mundial es Aquí estoy, envíame. También nos ocupa hoy el quinto día de nuestra novena a San Juan Pablo II, cuyo tema es la dignidad de la mujer. Vamos a dejar el tema de la dignidad de la mujer para la novena esta tarde y me enfocaré en la reflexión de la palabra y de el Domingo Mundial de las Misiones. ¿Qué es la misión? ¿A dónde tiene el corazón la misión? La misión, han dicho los santos también y los escritos en la iglesia, es una cuestión de amor. La misión es la experiencia del hombre bautizado, de aquel que se siente amado por Dios, como dice el tema de hoy, reconciliados y enviados, de aquel que se siente hijo de Dios porque es bautizado, pero se siente reconciliado con Dios para poder ir y anunciar a Cristo. El misionero no es exactamente siempre el que sale de sus fronteras, que sería el misionero ad extra, hacia afuera, sino que habría que pensar también, y muy por sobre todo en el contexto de esta pandemia que aún no termina, habría que pensar también en la misión ad intra, es decir, hacia adentro. Es fundamental ser misionero desde mi propia experiencia, ser misionero desde mi corazón. No se puede anunciar a Cristo, no se puede hablar del Señor sin tener una experiencia de Dios, sin permitirle a Dios cambiar y enderezar siempre nuestros senderos, porque en realidad nadie habla de lo que no tiene y lo que no vive. El misionero es el hombre, es la mujer, es el bautizado que se siente tocado por Dios, que se siente verdaderamente enrolado, vamos a usar esa palabra que usan ahora, enrolado en la experiencia del amor de Dios y que siente que Dios es su mayor razón de ser y por eso no deja un espacio ni una oportunidad para poder anunciar a Cristo con su propia vida. No se necesita en realidad pronunciar muchas palabras o decir un discurso misionero para poder serlo. Se necesita que nuestra vida sea profundamente coherente con lo que yo creo. Eso sería más que suficiente. Si yo digo hoy ser cristiano, entonces mi vida tiene que reflejar precisamente eso, la coherencia de ser un cristiano. Pero yo no puedo ser un cristiano bautizado en esta iglesia, pero luego no serlo, luego no vivir tal cual. Por lo tanto, no se necesita ser un misionero y salir fuera de la frontera, como muchísimos lo hacen, y cuánta necesidad hay de estos misioneros que dejan su propia tierra, su familia, para poder ir a anunciar el Evangelio a lugares donde más aún es difícil anunciar a Cristo, porque hay amenazas cuando se anuncia a Cristo en muchísimos sitios. Entonces llevar el Evangelio incluso a los rincones de la tierra, esa es una tarea, es una responsabilidad. Pero yo puedo ser misionero desde mi experiencia de la vida, de la familia, desde mi experiencia, desde donde yo estoy. Y quizás
Lo que hace falta hoy es que nosotros mismos tomemos conciencia de que debemos de anunciar a Cristo con nuestra vida. Es decir, desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia de Dios. Muchos todavía no llegan a conocer a Cristo. Y no lejos de nosotros, no tenemos que irnos a África, ni tampoco a Oceanía, ni a Asia, para poder ver que hay gente que necesita de que se le hable de Cristo y que necesitan conocer a Cristo. No, quizá a nuestro propio lado, quizás en nuestra propia familia, hay personas paganas que no conocen de Dios, que viven como cualquiera, que viven verdaderamente como mundanos. Esos precisamente es allí donde nosotros debemos de llegar. Y usted que participa de la misa debería de ser por consiguiente el primer misionero, porque los otros de su familia que hoy no están aquí, que no vienen a la Eucaristía, que no participan de las cosas del Señor, deberían darse cuenta que vale la pena participar del Señor cuando les ven a ustedes. Pero si usted regresa hoy de la Eucaristía a su casa, se encuentra a su esposo que no participa de las cosas del Señor, pero usted regresa con una actitud que no coincide con lo que usted vino a hacer este domingo aquí, ¿cómo vamos a ser misioneros en la casa? ¿Cómo vamos a ser misioneros con los nuestros? Si cuando nosotros salimos del templo vamos hablando malas palabras por la calle, ¿qué dirán de nosotros los cristianos, los paganos que no vienen a la misa? O los que no participan de las cosas del Señor, ¿qué dirán? ¿Dirán que vale la pena ser un cristiano? ¿Dirán que vale la pena seguir a Cristo? No, no vale la pena, van a decir, porque los que van a la iglesia se comportan afuera como paganos. Ve la necesidad de ser testimonio. No necesitamos en este momento salir hacia afuera para misionar. Se necesitan misioneros. Se necesita gente que se decida para salir de su propio acomodamiento e ir a misionar fuera. Claro que sí. Pero si ni tan siquiera hemos podido ser misioneros en nuestra propia familia, ¿cómo vamos a salir hacia afuera? ¿O cómo pensaríamos misionar a otros? Qué fácil, ¿no? Es misionar hacia los otros. Es muy fácil, ¿no? Porque es muy fácil decirle a los demás, mire, debemos de ser así, debemos de ser de esta manera, debemos de comportarnos de esta manera, pero cuando llegamos a nuestra casa, nosotros nos conocen mucho más y lo que estamos hablando no coincide con lo que estamos viviendo. Es como una vez que una esposa de un delegado le dijimos, bueno, ¿y usted por qué no camina con su esposo? Y la esposa del delegado respondió, ¿cómo voy a andar yo con él si me maltrata en la casa? Delegado de la palabra, delegado de la palabra. ¿Cómo voy a andar yo con mi esposo si me maltrata en la casa? ¿Me entiende? Ese reflejo de la vida es mi testimonio y yo tengo que ser testimonio. No tengo que ser, ni incluso tendría que prepararme como un misionero, un misionólogo. Tampoco tendría que prepararme como un misionólogo para salir. No, lo que el Señor hoy nos está pidiendo en este Domingo Mundial de las Misiones es que yo sea misionero, que yo me sienta reconciliado por Dios, amado por Dios, para poder anunciar a Cristo con mi vida. Que los demás me vean a mí y viéndome a mí, digan, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena seguir al Señor. Es valioso seguir al Señor porque es importante cómo cambia la vida de las personas. En esta parroquia
hay varios testimonios de personas que antes vivían una vida mundana completamente. Y después de un encuentro con el Señor han cambiado su vida. No voy a mencionar ni el nombre ni la comunidad, pero hay una persona que se renovó completamente. Vendía droga en su propia comunidad, en esta parroquia, en este municipio. Y el Señor lo tocó y hoy todo mundo lo ve. Y dicen, Dios, pero ¿qué hiciste? Dicen, pero ¿qué hizo él para cambiar? ¿Qué hizo? Hace muy poco lo vimos y es bonito ver el rostro de este hombre que vendía droga en su comunidad. Y es bonito ver el rostro de ese hombre renovado, incluso con deseo de ayudar a la parroquia, y aquella sonrisa, aquel gusto. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¡Qué tremenda diferencia de este hombre! Y todos en su comunidad están sorprendidos de aquel hombre. El Señor lo tocó. Y eso es suficiente, ¿ve? Este hombre nunca ha estado en una formación en la parroquia, nunca. No es delegado, no es catequista, nada. No tiene ningún compromiso con una pastoral en la parroquia. Sencillamente un día el Señor lo tocó, vendía droga, hacía muchas más cosas que eso, y todos lo conocían por el mundano de la comunidad, y hoy ese hombre, todo el mundo lo respeta, porque cuando uno camina recto en la vida, la gente lo respeta. Cuando uno camina torcido, nadie lo respeta. Este hombre ahora es modelo en la comunidad y todos se preguntan, miren la gran pregunta, ya es una pregunta misionera. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste tú para cambiar? Casi le están diciendo, dame la fórmula para que yo pueda cambiar. No se necesita fórmula, se necesita meterte aquí dentro de tu corazón, revisar tu vida, revisar nuestra propia vida y decirle al Señor de una y para siempre, decirle al Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo te lo doy, Señor, toma mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Heme aquí, Señor, envíame, aquí estoy, envíame a mí. Eso precisamente es lo que necesitamos hacer hoy nosotros, es la vida. No necesitamos ser expertos ni tan siquiera en la palabra. No necesitamos estudiar siempre para poder comprender qué es lo que el Señor nos pide. Solo nos pide el Señor cambiar nuestra vida y ser misioneros desde mi propia vida, con mis comportamientos, con mis actitudes. Son muchas, de verdad, las personas, les puedo mencionar personas de esta parroquia que el Señor ha cambiado. Incluso acá hay una persona también de esas que vivió una transformación en su vida y hoy está aquí, lo sabe y sabe que me refiero a él también. El Señor ha cambiado su vida y le ha transformado su vida y yo soy testigo de eso. ¿Ve? Ahora es modelo, es ejemplo para los otros. Eso es ser misionero. Eso es ser misionero. No necesitamos aprender un montón de cosas. No necesitamos todavía volvernos expertos en la Sagrada Escritura. Hay muchos que son expertos en Sagrada Escritura y viven verdaderamente su vida como una porquería, porque lo que han aprendido aquí no lo viven en su vida. Entonces no sirve de nada. Hay que vivir la vida diferente. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy en este Domingo Mundial de las Misiones. Tenemos un modelo como patrono en esta parroquia que es San Juan Pablo II. Un modelo de misión y también de vida coherente. Porque eso es lo que es importante en la misión, la coherencia de la vida. Y eso ha sido el tremendo ejemplo verdaderamente de San Juan Pablo II, el patrono de esta parroquia. El ejemplo de coherencia de lo que pronunciaba, de las palabras y de la vida en relación con Dios,
y con los conceptos de la vida y del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, haciendo un cierre de este paréntesis para reflexionar sobre la misión, sobre el Domingo Mundial de las Misiones, sobre el sentirnos enviados y el ponernos a la disposición del Señor para ser misioneros, de eso trasladémonos ahora a una breve reflexión sobre el pasaje, muy por sobre todo del Evangelio de hoy. Fíjese bien, la gran pregunta esencial, la gran definición y respuesta a esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer cuando le presentan una moneda, cuando se le da una moneda a Jesús? Hacen una pregunta capciosa a Jesús, los fariseos, para poner a prueba al Señor. Y Jesús ve la moneda, un denario, mira la imagen y las letras y pregunta: ¿de quién es esto? ¿Debemos de dar el impuesto al César?, han preguntado, para poder enrolar a Jesús, para poder confundirlo y luego tomarlo, ¿no? Y Jesús ha respondido de una manera extraordinaria: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me pregunté, ¿qué sería dar al César lo que es del César para nosotros como enviados, como bautizados, como de alguna manera somos misioneros, porque desde el bautismo tenemos la condición para anunciar a Cristo? Entonces, ¿qué sería para nosotros dar al César lo que es del César? Primero, no siempre implica quedarnos al margen de aquello que consideramos negativo para un progreso bien entendido. ¿No sería más bien cobardía o falta de valentía a la hora de defender unos criterios que consideramos válidos, esenciales e irrenunciables para nuestro futuro? Dar al César lo que es del César no quiere decir: no, entonces yo me cruzo de brazos, hay que los demás resuelvan las cosas. No, no quiere decir eso. Quiere decir, dar al César lo que es del César, quiere decir tener también la valentía de poder reclamar aquellas cosas de la vida que no están correctas. Tener la valentía de decir una palabra incluso cuando nuestras autoridades no hacen lo correcto, cuando nuestras autoridades se roban el dinero del pueblo y del país. Tener la valentía de decirlo. Tener la valentía de decir cuando nos engañan, cuando nos mienten. Eso es darle al César lo que es del César. Tener la valentía de decirle a aquellos que incluso buscan una posición mejor desde la política, tener la valentía de decirle: ¿cómo vienen ustedes si quieren servir al pueblo, si ni tan siquiera saben gobernar su propia familia? ¿Cómo quieren servir a un pueblo si no saben gobernar ni su propia familia? Tener la valentía de decir: esto es darle al César lo que es del César, las cosas por su nombre. Y como en mi pueblo dice, al toro por los cachos, se dice en mi pueblo. Dar al César lo que es del César no es decir amén a todo lo que el poder establecido nos mete en los tuétanos de nuestros huesos y en nuestra cabeza normalmente, y muchas veces nos mete en contra de los desfavorecidos. Ya no vale la pena realmente que nosotros nos traguemos absolutamente todo lo que nos dicen. Darle al César lo que es del César es tener inteligencia, no es caminar como borregos en la vida. Hay que tener inteligencia, hay que saber discernir que hay gente que nos engaña y que nos mira a nosotros cara de tontos. Dar al César lo que es del César es tener capacidad, es tener inteligencia en la vida, es caminar rectamente. Dar al César lo que es del César es saber que la iglesia también
no es una institución política, ni mucho menos, pero que no puede ni debe vivir al margen de lo que gime en su interior. Su ser profético que le empuja a denunciar cuando se rebasan ciertos límites y anunciar que la última instancia a la que debemos someternos es precisamente Dios. Dar al César lo que es del César es entender que la Iglesia debe de ser promotora de la justicia y del desarrollo, que debe de ser promotora de la vida en el Señor, que debe de ser promotora de la vida desde la comunidad, que debe de ser promotora de la auténtica fraternidad, como nos lo ha recordado el Papa Francisco en su última encíclica. Por lo tanto, ser un buen cristiano no significa vivir divorciado de las instancias donde se cuecen los destinos del mundo. Hoy hay diversas corrientes en las que se proclama aquello y le dicen a la iglesia a la sacristía, que le quieren decir: la iglesia, cállese la boca, nosotros somos corruptos y vamos a ser corruptos siempre, y aunque la iglesia grite, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces dice: iglesia, la sacristía, la fe es del ámbito privado, no es del ámbito público, nos recuerdan. En la calle hay que ser ciudadano, dicen algunos, pero en la iglesia hay que ser cristiano. Eso es el concepto de algunos. En la calle hay que ser ciudadano, es decir, ahí hay que hacer lo que nos da la gana. Y cuando venimos a la iglesia a ser cristiano, no se puede. Eso sería entonces contradecir ese principio que venimos hablando de darle al César lo que es del César. Ser buen cristiano entonces ante esto es recordar que la fe es también privada, es personal, es comunitaria, pero la fe también es social y no marginal. Como personas hemos de ejercer libremente nuestro ideario cristiano sin miedo a ser tachados en el camino. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, no nos hemos bautizado para ser necios del mundo, más bien nos hemos bautizado para todo lo contrario. Nos hemos bautizado para empujar la verdad, la justicia, el amor, la fraternidad, para no dejarnos engañar por cualquiera en la vida, para tener capacidad e inteligencia. No somos cristianos para que todo mundo se burle de nuestras capacidades. Somos cristianos para que tengamos la certeza de poder tomar decisiones sinceras y sabias en la vida. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, la sociedad tiene sus propias normas, pero también hay que pensar que dentro de la iglesia debemos preocuparnos también por reflejar lo que nosotros vivimos dentro, para no confundirnos también con las experiencias del mundo, con el mundo también que se conforma con lo pasajero y lo superfluo. Difícil, verdaderamente difícil papeleta, podríamos decir, el saber hasta dónde entramos unos y hasta dónde deben entrar los otros. Lo que nunca debemos hacer como cristianos es conformarnos con ser buenos vecinos. Nadie se debería de conformar como cristiano por ser un buen vecino. No me debería de conformar de eso, debería de yo ser un verdadero cristiano vecino. Porque muchas veces hemos vuelto a lo del testimonio de vida, no reflejamos lo que nosotros vivimos como cristianos. En todo caso, intentar por encima de todo ser muy buenos cristianos, aunque más aún le duela a quien le duela, nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo podemos ser buenos cristianos? Pues precisamente viviendo nuestro amor infinito al Señor
dejando que el Señor nos enamore y dejándonos transformar por Él. Mis queridos hermanos y hermanas, anunciemos al Señor, comuniquemos al Señor. Ojalá que esta Jornada Mundial de las Misiones para nosotros no se sienta lejos, sino que se sienta una experiencia cercana, que nosotros podamos en el atardecer de nuestra vida decirle al Señor: Señor, hemos hecho lo que nos has pedido. Seremos capaces un día de cerrar nuestros ojos con la satisfacción de haber hecho renacer la alegría del Evangelio en los diferentes puntos de la tierra. Por eso, pidámosle y supliquemos hoy la intercesión de San Juan Pablo II, patrono de nuestra parroquia, que nos ayude a ser eternos andariegos por los caminos del mundo, con el báculo de la vida cristiana contemplativa, activa y también comprometida. Que la gracia de esta palabra nos renueve y que al salir hoy de esta Santa Eucaristía, ustedes y yo reflejemos lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Así sea. Amén.